el plan global describen dos aplicaciones para el curso. Bueno, aplicaciones más que todo son pues las aplicaciones que tiene la materia, pero en el área agronómica. Hay algunos problemas que se pueden en este caso aplicar al campo de la agronomía. Entonces todo lo que nos hemos referido a aplicaciones, seguramente debe decir aplicaciones en el campo agronómico, ¿no ve? Entonces eso a medida que vayamos avanzando, ¿no es cierto? A medida que se avance, vamos a hacer algunas aplicaciones dentro del campo de la agronomía, de la agroindustria, etcétera. A eso se debe, esas son las aplicaciones. Vamos a aplicar lo que se aprenda en el campo agronómico. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, ingeniero. Estaba viendo en una parte que decía que el 80% de las clases van a ser por Zoom. ¿En sí vamos a cambiar la plataforma o va a ser sigue Sí, sí. A ver, cuando hemos hecho ese plan global, precisamente en esta semana vamos a, en realidad, simplemente es cambiar. En lugar del Zoom vamos a utilizar el Meet. ¿Por qué? Porque el Meet está relacionado con el, en este caso, con la plataforma que estamos utilizando, con el Classroom, que le pertenece a la empresa de Google. Por eso es. O sea, vamos a manejar el Meet. Lo que ahorita estamos manejando es el Meet. ¿Ya? No vamos a usar tanto el Zoom. No vamos a manejar el Zoom. Vamos a manejar el Meet. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta más? No se olviden que... Sobre las prácticas, Sí, adelante. sobre las prácticas, Sí, sí, adelante, adelante. Las prácticas se lleva a cabo con el auxiliar. ¿Ya? Entonces el auxiliar es el que les va a proporcionar todo lo que corresponde a las prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que habíamos manifestado, lo que habíamos dicho, es que vamos a tomar, bueno, a ver, van a dar ustedes, ¿no es cierto?, un primer parcial. Ese primer parcial es con el docente. ¿Listo? Con el docente. Corresponde, en este caso, al, vamos a decir en este caso, el tema 1, que en este caso sería de números reales. Después entra el tema de funciones y límites. Entonces, esto es, se les va a tomar hasta límites. ¿Listo? Se les va a tomar sobre 100 el examen, pero tiene un valor de 22.5%. ¿De todo el ¿Listo? semestre? No, este primer parcial, a ver, estamos ahorita, a ver, estamos fines de febrero, más o menos esto va a ser, esto se les va a tomar aproximadamente, más o menos última semana de marzo, ¿ya? Entonces este examen se les va a tomar última semana de marzo, ¿de acuerdo? Ya, ojalá que me esté entendiendo. Esto aproximadamente, porque primero debo llegar al tema de límites y vamos a fijar la fecha de examen, ¿listo? Después vamos a dar un segundo parcial, también eso es con el docente, conmigo, ¿listo? Y esto solamente es de dos temas, el tema de derivadas, vamos a colocar aquí derivadas, más aplicación de derivadas y aplicación de derivadas. Solamente son dos temas, aplicación de las derivadas. ¿Listo? Derivadas, aplicación de derivadas. ¿Qué valor tiene esto? También tiene 22.5%. 22.5%. ¿Listo? Esto es con el docente, ¿de acuerdo? Con el docente. Pero más o menos en la misma fecha, aproximadamente en la misma fecha del primer parcial, van a ser evaluados por el auxiliar. Entonces eso se llama primera práctica.
primera práctica. Esta primera práctica lo califica el auxiliar con el cual ustedes se han registrado. ¿Listo? Entonces, esta primera práctica también les va a evaluar sobre 100, ¿cierto? Va a ser sobre 100. En realidad todo es sobre 100, pero el porcentaje es del 15%. Le corresponde al 15%. ¿Listo? Aproximadamente en la misma fecha del segundo parcial, el auxiliar les va a tomar o les va a evaluar la segunda práctica. También esto es sobre 100. ¿Listo? Se les califica sobre 100 y tiene un valor del 15%. Entonces, esto corresponde al docente. Todos los exámenes, insisto, siempre son sobre 100. ¿Listo? Todos los exámenes es sobre 100. Y después vamos a dar el examen final, que comprende todo lo avanzado. El final es de todo lo avanzado. Eso está en el plan global. ¿Listo? Este final vale el 25%. 25%. Se da sobre 100, pero tiene un valor de 25%. Si ustedes suman, si ustedes hacen la suma, 22.5 más 22.5, más 15 más 15 más 25, les va a salir 100%. Es decir, sale, en este caso, la nota de aprobación de la materia. ¿Listo? Ahora, el tema es el siguiente. Supóngase de que hay un estudiante si sumamos el primer y segundo parcial sin tomar en cuenta el final, no se toma en cuenta el final, y digamos que el estudiante ha reprobado, esto se ha aplazado. El promedio de primer y segundo parcial, si ese promedio es mayor o igual que 26, el estudiante tiene derecho a segunda instancia. ¿Listo? A segunda instancia. En caso de que sea menos de 26, el promedio, en este caso, automáticamente está reprobado, ¿ya? Entonces, insistimos, para saber quiénes han entrado a segunda instancia, solamente se toma en cuenta el primer parcial y el segundo parcial. Nos referimos la nota del docente más la nota del auxiliar. El promedio de todo esto, si es mayor o igual que 26, el estudiante puede o tiene derecho a ingresar segunda instancia. Para la segunda instancia, obligatoriamente hay una boleta que hay que comprar. ¿Listo? Además, de acuerdo a norma de la Universidad de San Simón, solamente se puede dar 2 segundas instancias. En caso de que el estudiante se le ocurra dar 3, se anulan absolutamente todas las notas. Si está llevando 6 materias o 5 materias o 4, depende cuántas haya tomado, automáticamente se anula todo. Así que no se le ocurra estar dando 3 segundas instancias. Máximo es 2 segundas instancias. Eso vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Ahorita tal vez es muy prematuro. Eso se va a ver posteriormente, estimado estudiante. ¿De acuerdo? Ya, ¿tiene alguna pregunta? Esto más que todo porque están preguntando en el plan global. Esto está en el plan global, hemos explicado, ahí está explicado todo esto. ¿Listo? Ya. ¿Qué es eso de segunda instancia? Más o menos, bueno, es una especie de, en el colegio, si no me equivoco, creo que le llaman examen de desquite o algo así. Es cuando uno reprueba y la universidad le da una opción más de aprobación. Reforzamiento. Parecido a reforzamiento. Una ¿Ya? oportunidad. Es una oportunidad más que tiene el estudiante poder aprobar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la segunda instancia. No se preocupe, a medida que vayamos avanzando, a medida que vayamos entrando a todo lo que es, a todo esto que es la universidad, todos ustedes se van a ubicar de qué se trata cada uno de ellos, ¿listo? Por el momento, esto es lo más importante, ¿no es cierto? Van a tener evaluación del docente y del auxiliar. Y le van a dar un examen final sobre 25%, ¿no es cierto? Lo cual, si suman ustedes, es el 100%. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, ¿alguna duda más del plan global? Ingeniero, hoy ya teníamos con el auxiliar y nos dijo sobre el libro que estábamos llevando con usted. ¿Ya? ¿Qué les ha dicho?
Nos ha dicho que sí ya teníamos el libro, o la teoría que nos estaba explicando estaba en el libro, pero nosotros no teníamos ni idea de qué libro estaba hablando. El libro de lo que está hablando, bueno, no es libro, es un cuaderno de apuntes, ¿ya? Lo que está hablando es esto y está publicado ya. Ya les hemos publicado, está en el Classroom. Ustedes pueden descargar esto. No es muy pesado, lo hemos dividido por temas. ¿Listo? Este es el primer tema que corresponde al tema de números reales. Ahora, lo que pueden ustedes advertir es que a medida que ustedes van leyendo, existen estas pequeñas notas donde dice video. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda esta parte que está aquí, todo esto que hemos escrito, está explicado en un video. ¿Listo? Está explicado en un video. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes, en caso de que no entiendan, en caso de que no logren captar por algún motivo todo esto que estamos escribiendo acá, ¿no es cierto? Todo esto que está en esta parte, ustedes pueden optar y ver el video, ¿listo? Y ver el video. Para ver el video, lo único que tienen que hacer es entrar al Classroom y en el Classroom ustedes pueden buscar el video que les acabo de publicar. ¿Listo? Entonces, aquí están números reales, ¿no es cierto? Y aquí dice videos del tema de números reales. Lo único que hay que hacer es entrar, todos ustedes ya está habilitado, pueden ustedes ingresar, ¿no es cierto? Y les va a llevar, en este caso es un poco temporal esto, en realidad todo esto vamos a subir al YouTube, pero estamos empezando con la otra materia que es álgebra matricial. ¿Listo? Después vamos a hacer cálculo 1 y después voy a hacer de planificación. Son las 3 materias que yo tengo acá en la universidad. ¿Listo? Entonces, lo único que tiene que hacer, compañero estudiante, es ver el video. Dice acá, video 001 NR, operaciones con intervalos 1. Entonces, lo único que hace, o lo único que tiene que hacer, es buscar, aquí dice, ¿no ve? 001 NR, operaciones con intervalos 1. Entonces, lo único que tiene que hacer es simplemente ejecutar. ¿Listo? Y ahí va a tener la explicación. Ahí está. ¿Cuál sería la resultante de la unión de estos dos intervalos? Es como si tuviéramos, a ver, todos ustedes conocen marco de escoba. ¿Ven? Entonces, tenemos un marco de escoba y acá tenemos el otro marco de escoba. ¿Ven? ¿Sí? Le unimos. Las resultantes lo voy a adelantar. menores o iguales que 5. ¿Estamos de acuerdo? Mayores que 3. Ahí está. El otro intervalo, ¿cuál sería? X menores que 7 y sería mayores o iguales que 4. Estamos ahí. Ahora sí, por favor, observe el gráfico y dígame cuál sería la intersección de esos dos intervalos. Es decir, los elementos comunes. Todo esto que está acá sería común. Todos estos son comunes. El cuarto será un elemento común. A ver, piensen. Bueno, eso es, está todo. Entonces, acá en el texto, ustedes van a poder encontrar todo lo que está en el video, está escrito aquí. ¿Listo? En caso de que no entiendan, pueden entrar al video. ¿Listo? Y todo está disponible en el Classroom. Todo, absolutamente todo está ahí. Están todos los videos, ¿ya? Entonces, video 002, 003, ¿no es cierto? Y después, bueno, está el otro video también y demás. Es un poquito, digamos, para que tomen en cuenta, estos videos han sido elaborados por mi persona. No son videos bajados del YouTube, ¿no es cierto? El anterior semestre, algunos estudiantes, tal vez en muchas materias y demás, pero ¿no ve? Todos estos videos han sido elaborados, ¿no es cierto?, por el mismo docente. Y todo este material, todos estos ejercicios que están aquí resueltos, estamos explicando en el video, ¿listo? Todo se está explicando.
En fin, todo este material está disponible. El tema es que todos ustedes estudien, ¿no es cierto? Ahora, seguramente que algunos dirán, y bueno, si está el texto y están los videos, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a hacer en clases? ¿No es cierto? Porque esa puede ser una duda que alguno de ustedes tenga, ¿no es cierto? Y diga, ¿y qué vamos a hacer en clases? Precisamente, compañero estudiante, en clases lo que vamos a hacer es dudas, preguntas, ¿listo? Todo aquello que ustedes consideren que no han entendido, yo voy a resolver acá. Entonces ustedes dirán, no he podido resolver, digamos, 2x dividido entre, digamos, x más 3, ¿no es cierto? Y esto es menor o igual que 4, digamos. Bueno, lo que ustedes gusten, ¿ya? Todo aquello que ustedes tengan dudas, pueden preguntar y vamos a resolver, ¿ya? Ahora, quiero advertir lo siguiente, estimado estudiante. En primera, queremos indicarle que el texto que acabo de mostrar, ¿no es cierto?, esto no es una revista. Métase, por favor, eso a la cabeza. ¿No ve una revista? A ver, yo creo que la mayor parte de ustedes conocen la revista Condorito, ¿no ve? En el caso de las señoritas, hay varias revistas para mujeres, Cosmopolitan, no sé qué más, hay un montón, pero ¿cuántas veces hay que leer una revista? ¿Cuántas veces debo leer una revista Condorito? ¿No ve? Una revista Condorito se lee una sola vez y después no hay más. Este no es una revista, este es un documento educativo, es un cuaderno de apuntes, ¿listo? ¿Cuántas veces debo estudiar este texto? ¿Cuántas veces debo, en este caso, resolver, etcétera, etcétera? La respuesta es, estimado estudiante, la respuesta, el número de veces que le permita entender, el número de veces que le permita resolver de manera autónoma los ejercicios. ¿Me entiende? Entonces, ahora, hay una diferencia grande, ese es el problema. Hay compañeros estudiantes, ¿no es cierto?, con una sola, digamos, con una sola resolución, con una sola lección, ¿no? Han aprendido. Hay compañeros, ¿no es cierto?, que, y compañeras también, evidentemente, ¿no es cierto?, que a la primera entienden, a la primera, ¿no es cierto?, ya pueden de manera autónoma resolver, ¿no es cierto?, ya pueden, ya están preparados. Pero también dentro del grupo está el otro extremo, compañeros y en este caso señoritas que, ¿no es cierto?, necesitan 2, 3, 4, 5 veces volver a estudiar. Eso ya no puedo yo definir. Cada uno de ustedes en este semestre tiene pues que darse cuenta cuántas veces va a necesitar, digamos, repasar, leer, volver a resolver, ¿no es cierto?, hasta entender. ¿Listo? Entonces, para eso es este texto. No es una revista donde solamente una sola vez hay que leer, una sola vez hay que hacer, y después nunca más, ¿no es cierto? Ahí lo dejamos. ¿No ve? Entonces no haga eso. Bueno, si va a ser, compañero, si vas a reprobar, pues otra vez el siguiente semestre vamos a estar en lo mismo y me va a estar escuchando exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuántas veces debo resolver este ejercicio? ¿No ve? Ahí está, seguramente está con su video y demás. ¿Cuántas veces? El número de veces que le permita entender, comprender y posteriormente resolver de manera autónoma los otros ejercicios. Si se da cuenta, en la parte de abajo hay algunos ejercicios propuestos, ¿no es cierto? En esta parte, ejercicios propuestos. Entonces, esto es para que ustedes resuelvan de manera autónoma, es decir, solitos. Eso quiere decir, solos, sin intervención de nadie. El auxiliar, por su parte, también les va a dar un texto de ejercicios para que ustedes resuelvan, ¿no es cierto?, de manera autónoma, es decir, sin ayuda alguna. Ese es el objetivo, que cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, resuelva todos los ejercicios que se plantean de manera independiente, de manera autónoma, ¿de acuerdo? Lo mismo los videos. El video que hace rato le he mostrado, no es película. Métase eso a la cabeza, por favor.
Las películas, a ver, por ejemplo, los Avengers, es una película. ¿Cuántas veces hemos visto los Avengers? Una sola vez, ¿no es cierto? Una sola vez y no hay más, ¿no es cierto? Hay otra película, el Titanic, ¿no es cierto? El Titanic, ¿cuántas veces hemos visto esa película? Una sola vez. Bueno, si a alguien le ha gustado, tal vez 2 veces, pero no más, ¿no es cierto? Entonces, una película se ve una sola vez, pero lo que hace rato le he mostrado, compañero estudiante, no es una película, ¿listo? Esto es un video educativo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces debo ver el video? La respuesta es la misma, el número de veces que le permita entender, que le permita comprender y que le permita, en este caso, resolver de manera autónoma otros ejercicios similares. ¿Listo? También acá habrá una diferencia. Algunos estudiantes, con una sola vez ver el video, ya se va a ubicar. Ya va a decir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dirá fácil o difícil, pero ya puedo hacer. Entonces, cuando agarre un ejercicio, ya lo va a poder resolver de manera autónoma, es decir, solito va a ser. Pero hay otros compañeros que tienen que ver unas 3, 4, 5, 6, y algunos será pues unas 20 veces, no hay otra. ¿Listo? Pero acá no interesa eso, lo que interesa es que cuando lleguemos al día del examen, yo le planteé un ejercicio, ustedes de manera autónoma, es decir, solitos, sin necesidad de que estén recibiendo capturas de pantalla, sin necesidad de estar... Ahora, evidentemente, si hace eso, obviamente yo lo voy a descubrir y lo voy a aplazar, es así nomás. Entonces, de manera autónoma, de manera completamente independiente, tenga capacidad de resolver los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de eso se trata. Por eso hemos hecho ese texto y está asociado con videos. Esto está muy asociado con todos los videos. ¿Y cuántas veces debo leer el texto? ¿Cuántas veces debo ver los videos? El número de veces que te permita entender y que te permita desarrollar la capacidad de poder resolver otros ejercicios similares sin necesidad de ayuda alguna. ¿Estamos de acuerdo? Aquellos que me hayan entendido, aquellos que digamos, me hayan comprendido, estamos seguros que les va a ir muy bien. ¿No ve? Pero seguramente va a haber otro grupo de estudiantes donde otra vez nos vamos a tener que ver otro semestre y así sucesivamente. Ahora, aquí hay que un poquito explicarles, cuando uno se aplaza por primera vez, yo eso he visto, son tantos años y años en lo mismo que esto se parece a una película que tengo que ver cada semestre una nueva película y es la misma, pero lo que he podido observar es que cuando uno reprueba por primera vez es doloroso, ¿no ve? Duele, hay compañeros o hay señoritas, etcétera, se ponen a llorar, ¿no es cierto? La primera vez duele, la segunda vez duele menos, tercera vez duele menos, ¿no ve? Hay estudiantes que están repitiendo 8, 9, 10 veces, pero ya no les duele, es decir, ya, ¿no es cierto? Se acerca, me dice, otra vez me ha aplazado, sí, pues te has aplazado. Ya ni modo, el siguiente nomás ya ni les duele, o sea, completamente tranquilos, etc. No entren en eso, mi recomendación sería que no entren en eso. Es una especie de un círculo vicioso del cual uno no puede salir fácilmente. Yo creo que lo mejor es a la primera, ¿no es cierto? A la primera vez, ¿no es cierto?, aprobar. En fin, pero eso depende de ustedes, no depende tanto de mí. Yo ya le he puesto la herramienta, está el texto, están los videos, y sobre esto vamos a hacer las dudas que ustedes quieran y tengan. Entonces no tiene sentido, no hay más, o sea, el resto sería trabajo de ustedes. Tiene que tener, en este caso, tiene que acostumbrarse a tener un cierto hábito de estudio. Este tema o esta materia le corresponde al área de matemáticas. Y matemáticas es una materia que no debería descuidarse ningún día. Es decir, esta materia deberíamos estudiar cada día, ¿no es cierto? Cada día. No es para estudiar faltando unas horas. Hay materias que sí se adaptan a eso. Hay materias que faltando unas horas estudiamos y rendimos bien. Generalmente son las materias teóricas.
Acá en la facultad, por ejemplo, podríamos citar el derecho agrario, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, derecho agrario, etcétera, etcétera. Esas son, digamos, materias que faltando unas horas, ¿no es cierto? Tengo examen el día de mañana y comienzo a estudiar hoy día a las 11 de la noche, de 11 hasta la 1 de la mañana, al día siguiente vengo a dar examen y me va bien. Pero estas materias de cálculos, físicas, químicas y demás, no es para eso. ¿Ya? Esto es para estar estudiando cada día. Entonces, la clave, en este caso, la clave es que ustedes tengan cierto hábito, desarrollen un cierto hábito, y pues tienen el material y lo único que les faltaría es poner una hora y ponerse a estudiar. Tienen todo vuelvo a insistir, tienen todo el material y ustedes perfectamente pueden ir aprendiendo. ¿Listo? Y cualquier duda que ustedes tengan, en hora de clases, ustedes me dicen, no he entendido esto o aquello, o a qué se refiere. No se olvide que ya esto en la anterior clase les había explicado, van a tener preguntas teóricas. ¿Listo? 2 a 3 preguntas de 5 van a ser teóricas, es decir, va a encerrar preguntas conceptuales. Entonces, todo eso ustedes tienen que preguntar, aprovechar en estos momentos de clases que vamos a tener conmigo, y ustedes pues tienen que preguntar a qué se refiere con esto, o qué es esto, etcétera, etcétera. Evidentemente yo les voy a colocar el texto, y ustedes me pueden preguntar lo que ustedes gusten. ¿Listo? Yo les voy a explicar lo mejor que pueda de todo el contenido. ¿De acuerdo? De todo este contenido se les va a explicar. ¿De acuerdo? En fin, vamos a llevar a cabo o vamos a proceder de esa forma. ¿Listo? Hoy día vamos a un poquito revisar todo esto. En realidad era para que ustedes estudien, pero vamos a repasar un poco. En realidad, todo esto que hemos escrito acá, si tuviéramos que dar una clase presencial, sencillamente sería repetir lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso si lo que podemos hacer es simplemente un poco rever o repasar lo que tenemos aquí en el texto, ¿ya? Si ustedes van a tener alguna pregunta o alguna duda, me pueden hacer, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de aclarar, ¿listo? Estos conceptos que están acá no son difíciles. Por favor, lean, por favor, estudien, ¿no es cierto? No es complicado. Ahí está la definición de todo lo que son números reales. ¿En qué consisten los números reales? No es difícil. ¿De acuerdo? No es difícil. Y más que todo es la parte conceptual, es decir, los conceptos en los cuales está basado, ¿ya? Después tenemos la graficación de los números reales. Se grafican en la recta real, ¿no? Y una recta real es una recta común y corriente, donde cada punto representa un número. ¿De acuerdo? Entonces, es más que todo la parte conceptual. Tal vez podríamos aclarar este tema de intervalos de números reales. Entonces, vamos a decir que estos intervalos están basados básicamente en el concepto de desigualdad. ¿Listo? Está basado en el concepto de desigualdad. Y estas desigualdades tienen 4 propiedades. 4 propiedades. Entonces, un poquito vamos a ver esa parte. Vamos a decir desigualdades entonces. ¿Listo? Desigualdades. Desigualdades. Estas desigualdades que estamos colocando aquí, primeramente, ¿qué es una desigualdad? Una desigualdad es una expresión, es una escritura matemática donde un número es mayor o menor que otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una desigualdad? Es una expresión matemática donde un número es mayor o menor que otro. ¿Listo? Este símbolo es mayor que. ¿Listo? Mayor que. Este otro símbolo resulta ser menor que. Menor que. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, si nosotros escribimos, por ejemplo, de esa manera,
¿Cuál es la lectura? Es decir, ¿cómo leemos? ¿Cómo se podría leer? 3 es mayor que 2. ¿Ya? 3 es mayor que 2. Va a ser 3 es mayor que 2. ¿De acuerdo? 3 es mayor que 2. 3 es mayor que 2. ¿De acuerdo? Entonces, la lectura va a ser 3 mayor que 2. 3 es mayor que 2. Mayor que 2. ¿Listo? Ahora, aquí hay una primera propiedad de las desigualdades. Primera propiedad. Primera propiedad. Esta primera propiedad dice, si cambiamos el orden de los miembros, entonces cambia el signo de la desigualdad. Repito, dice, si cambiamos el orden de los miembros, entonces cambia el signo de la desigualdad. Este, por si acaso, se llama, donde está el 3, se llama primer miembro. Y donde está el 2 se llama segundo miembro. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Si cambiamos el orden de los miembros, entonces el signo de la desigualdad también cambia. Entonces, fíjese, estimado estudiante, puedo colocar aquí el 2, aquí voy a colocar el 3. El signo de la desigualdad obligatoriamente debe cambiar. Esto se va a leer 2 es menor que 3. Menor que 3. ¿Listo? Menor que 3. Ahora, esto se aplica cuando tenemos, podríamos decir en este caso, cuando tenemos un intervalo. Un intervalo se escribe de la siguiente manera. Aquí voy a colocar, puedo colocar, digamos, menor o igual que 3, y esto que sea mayor que 0, ¿ya? ¿Cómo leemos este intervalo? ¿Cómo se hace la lectura? Primero se lee esta primera parte, ¿listo? Solamente esa parte tenemos que leer, ¿listo? Solo esa parte. Entonces, ¿cuál sería la lectura? Sería X es menor o igual que 3. Menor o igual, ¿no es cierto? Menor o igual que 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se lee? Entonces, concéntrese solo en esto, en esta parte. La lectura de esto es X es menor o igual que 3. ¿Ya? X menor o igual que 3. Una vez que hemos leído esto, ahora me toca leer esta parte. Me toca leer esto. ¿De acuerdo? Esa parte. Si nos damos cuenta, escribimos sería 0 es menor que 3. Esa sería. Apaguen su micrófono. 0 es menor que X. Ahí debo aplicar, en este caso debo aplicar, ¿no es cierto? Aplicar la propiedad anteriormente. ¿No? Limber, apaga tu micrófono. La propiedad anteriormente lista. Entonces, la propiedad que nos dice, estimado estudiante, dice, si cambiamos... Inge, no se escucha nada. Alguien está más su micrófono. Ya, No se escucha. pero a ver. Es del Limber, su micrófono está mal. Del Limber. Es del Limber, es del Limber. Ya, ¿quién es este Limber? Que apague su micrófono. Por favor. Tiene que apagar su micrófono. Sí, no se escucha nada. Todos tienen que apagar, ¿ya? Es decir, para que esto funcione, todos tienen que apagar, ¿de acuerdo? No quisiéramos empezar a quitar a nadie y demás. De que se puede, ¿no es cierto? Se puede ir sacando a las personas y demás. Entonces, de ahí habría que sacarles. Entonces, no me gusta entrar en esa dinámica. Lo único que yo les pido es, por favor, si no le gusta la clase, si está de más, lo que quieran, a ver, no sé qué más decir. No es obligatorio estas clases, por si acaso. No estamos en colegio. Eso quisiera que todos entiendan. ¿Listo? Esto es clave, es muy importante. No es obligatorio las clases. Nunca ha sido obligatorio. Asiste el que gusta. Tampoco voy a poner puntos por asistencia, les estoy avisando. Hace rato habíamos hablado acerca de, en este caso, de los puntos, ¿no ve? Y hemos dicho primer parcial, segundo parcial y final. Lo que vamos a hacer es calificar examen.
La asistencia, lo que ustedes, eso nada que ver. En resumen, asisten solamente los que quieran. No es obligatorio tener una asistencia, tal vez en otras materias, pero al menos conmigo nunca ha sido obligatorio. Pregunten a nuestros compañeros que ya están repitiendo, no ve, 1, 2 o 3 veces, pero la verdad es que nunca hemos puesto puntos por asistencia. Pregunten a los reprobados, ¿no es cierto? ¿Alguna vez les ha puesto? Les van a decir nada, 0. Si quieres, vas, si quieres, no vas. ¿Listo? Entonces, lo único que les puedo decir es, en caso de que les quieran estar, tienen que apagar sus micrófonos, no tienen que estar encendiendo, no tienen que estar interrumpiendo. Bueno, en realidad a mí yo no me molesta, la verdad yo le digo, ya, no me molesta. El problema es que sus compañeros se molestan, que no se escucha y demás. En realidad es por eso, porque yo doy la clase y punto. Si quieren, el que quiere atiende, el que no quiere no atiende. Ese, digamos, es la dinámica en la universidad. Nada es obligatorio acá, no hay nadie te obliga a nada. Si quieres, haces, si quieres, no haces. Lo mismo pasa en la parte presencial, ¿no es cierto? Los que quieren vienen, los que no quieren no vienen. Lo único que interesa es el examen, que den un buen examen, eso es clave. El resto, ¿no es cierto? Eso ya cada uno es responsable de su vida. ¿Listo? Bueno, en fin, en este caso lo que le decía, si se da cuenta el signo de la desigualdad, entonces cambia el signo de la desigualdad. ¿Cómo leemos esto? X es mayor que 0. Ese mayor que 0 debemos adicionar aquí. ¿Listo? Y mayor que 0. Mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto completo, ¿cuál sería? X es menor o igual que 3 y mayor que 0. Nada más. ¿Listo? X es menor o igual que 3 y mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto podríamos decir, digamos, ejemplo 1. Aquí vamos a colocar un ejemplo número 2. Y podríamos colocar, por ejemplo, digamos que sea aquí menos 1 y esto que sea mayores que menos 3. Entonces, ¿cuál sería la lectura de este intervalo? ¿Cómo leemos este intervalo? Repito, este intervalo se lee de la siguiente manera. Primero debemos leer esta parte. Solo concéntrese en eso, nada más. Esa es la primera parte. ¿Y cómo leemos? ¿Cuál sería la lectura? La lectura es X es menor que menos 1. ¿Listo? Menor que menos 1. Y ahora para el y vamos a copiar esta parte. ¿Listo? Sería menos 3 es menor que X. ¿No ve? La segunda parte sería menos 3 es menor que X. Aplicamos la propiedad que tienen las desigualdades. Si cambiamos el orden de los miembros, el signo de la desigualdad cambia. ¿Listo? ¿Cómo se lee esto? X es mayor que menos 3. Entonces aquí adicionamos mayor que menos 3. Mayor que menos 3. ¿De acuerdo? Y listo, ya está. Entonces, de esa forma se leen los intervalos. Ahora, seguramente alguien está pensando y dice, ¿cómo se grafica, cómo se puede graficar un intervalo? Este intervalo, ¿cómo podría o qué tendría que hacer para poder graficar? ¿Listo? Entonces, voy a cambiar un poquito de herramienta y voy a dibujar una recta real. ¿Listo? Vamos a colocar aquí, vamos a decir, aquí podríamos colocar, digamos, el menos 1, ¿no es cierto? Aquí vamos a colocar el 0, aquí vamos a colocar el 1, el 2, ¿no es cierto? El 3, aquí vamos a colocar el 4, aquí vamos a colocar el 5, ¿listo? Ahora dice, X menor o igual que 3. Cuando decimos menor o igual que 3, quiere decir que se incluye ese extremo 3. ¿Listo? Por favor, atiéndame, esto es importante. Cuando decimos
X es menor o igual que 3, significa que se incluye el extremo 3. ¿Listo? Cuando decimos menor o igual que 3, significa que se incluye el extremo 3. Vamos a imaginar que he ido a una fiesta. ¿Listo? He ido a una fiesta y vamos a imaginar que voy a hacer una pregunta que nunca debería hacer, pero a veces porque uno está nervioso hace esa pregunta, ¿no ve? Cosa que no debería hacer. Pero en fin, he ido a una fiesta y de puro nervio a una señorita que a mí me gusta, yo le he preguntado, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? ¿Listo? Entonces a veces uno comete sus errores, pero en fin. ¿No ve? Entonces me acerco y de nervioso digo, ¿cuál es tu edad? Entonces la señorita me dice, soy menor de 18. ¿Listo? Me dice la señorita, soy menor de 18. ¿Listo? Matemáticamente, ¿cómo escribo soy menor que 18? Sería X menor que 18. Matemáticamente se escribe de esa forma. ¿Listo? Cuando la señorita me dice soy menor de 18, ¿qué significa? Significa que la señorita puede tener 17, puede tener 16, puede tener 15, puede tener 14, 13, 12, etcétera, etcétera. Pero nunca 18. Repito, he ido a una fiesta, una chica que me gusta, me ha acercado y de nervios le digo, ¿cuál es tu edad? Y ella me dice, soy menor de 18. ¿Qué quiere decir soy menor de 18? Que la señorita puede tener 17, 16, 15, 14, 13, no interesa, ¿ya? Pero nunca 18. ¿Listo? Nunca 18. ¿Qué quiere decir esto? No se incluye el extremo 18. Si yo grafico matemáticamente esto, si yo grafico, ¿no es cierto? Digamos que aquí está el 17, aquí está el 18, ¿no ve? Y aquí está el 19, ¿ya? Menor que 18, quiere decir no se incluye el extremo 18. Quiere decir que no debo incluir el extremo 18 y el intervalo sería ese que he dibujado en la pizarra, ¿ya? Bueno, ahora vamos a cambiar el contexto. Misma situación, le he preguntado cuál es tu edad y resulta de que esta señorita estudia licenciatura en matemáticas y me responde, me dice, mi edad, ¿no es cierto? Mi edad es menor o igual que 18. Menor o igual a 18. Entonces yo le he preguntado y ella me dice, mi edad es menor o igual que 18. Matemáticamente, ¿cómo expreso eso? X es menor o igual que 18. ¿Listo? Cuando decimos menor o igual, significa que esta señorita puede tener 18, puede tener 17, puede tener 16, puede tener 15, 14, 13, no interesa. Es decir, que cuando decimos menor o igual, se incluye el extremo 18. ¿Listo? Cuando decimos menor o igual, quiere decir que se incluye el extremo 18. ¿Y cómo grafico matemáticamente? ¿Cómo hago para poder graficar? Para poder graficar, estimado estudiante, hago de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que aquí es el 17. Aquí vamos a colocar, como en el anterior caso, 17. Aquí vamos a colocar estos 18. Este de aquí es 19. ¿No ve? Dice menor o igual. Cuando es menor o igual se incluye el extremo 18. Cuando se incluye el extremo 18 vamos a pintar el extremo. ¿Listo? Y evidentemente el intervalo tendría que ser así. ¿Ya? Entonces, cuando decimos menor o igual se incluye el extremo 18. Pero cuando decimos menor de 18 no se incluye el extremo. ¿Listo? En este caso específico dice menor o igual que 3. Quiere decir que se incluye el extremo 3, ¿listo? Y dice mayores que 0, entonces ahí mayores que 0. Cuando decimos mayor que 0, no se incluye el extremo 0, ¿listo? No se incluye. Y el resto simplemente será pues dibujar, en este caso, el intervalo, ¿no ve? Entonces ahí vamos a hacer el origen y ahí
le graficamos. ¿Ya? Y nada más, eso sería en cuanto a la graficación. Si tuviéramos que graficar este otro, si tuviéramos que hacer el gráfico, tendríamos que hacer de la siguiente manera. Vamos a dibujar la recta real. ¿Listo? Y vamos a colocar, vamos a decir, aquí vamos a colocar, por ejemplo, el -4. Vamos a colocar el -3. Vamos a colocar el -2. Vamos a colocar el -1. Vamos a colocar el 0. Aquí voy a colocar el 1, el 2, el 3, ¿no ve? El 4, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí dice menores que 1. ¿De acuerdo? Entonces dice menor que 1. Entonces, perdón, menores que -1. Menores que -1. Quiere decir que no se incluye el extremo -1. Y dice mayores que -3. Mayores que -3. No se incluye el extremo -3. El siguiente paso sencillamente sería dibujar el intervalo. ¿Listo? Sencillamente sería dibujar el intervalo. Listo. Nada más, eso es todo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los errores por los cuales los estudiantes reprueban esta materia? ¿Listo? ¿Cuáles son los errores que normalmente cometen los estudiantes? ¿Por qué se aplazan, en pocas palabras? ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí errores, y estos errores ojalá que nunca los cometan. ¿Listo? Esperemos que nunca los cometan. Cuando ustedes escriben, vamos a poner este ejemplo, este intervalo como ejemplo. Lo correcto es, ¿listo? Lo correcto es x menor o igual que 3 y esto es mayores que 0. Eso es lo correcto. Pero algún compañero estudiante o algunos escriben de esta forma. ¿Listo? Eso no tiene sentido, estimado estudiante. No existe ese tipo de intervalo. ¿Listo? Dije, Sí. ¿y el conjunto solo 80 vale o en vez de hacer eso? Vale cuando está escrito bien. ¿Listo? Si ustedes han escrito de esta manera, así, está bien. Pero si ustedes van a escribir así, eso está mal. Hay estudiantes que llegan hasta el último y están escribiendo de esta manera. Evidentemente ellos son los que reprueban, los que en este caso está mal esa forma de escritura. Hay otros que escriben de esta forma, así. Eso también está mal. Eso no existe. ¿De acuerdo? No existe. Hay otros que escriben de esta forma. Vamos a colocan así. Eso tampoco existe. Entonces, esto, si ustedes van a escribir los intervalos de esa forma, está mal y lo más probable es que van a reprobar. Y hay otra forma más de incorrección. Cuando ustedes escriben una situación de este tipo, aquí colocan el 0 y aquí colocan de esta forma. Aparentemente el intervalo está escrito correctamente. Aparentemente este intervalo es correcto. ¿No ve? Aparentemente el intervalo es, pues cualquiera diría está bien, pero dése cuenta que esto es una contradicción. ¿Por qué? ¿Quién me puede dar un número que sea al mismo tiempo menor que 0 y mayor o igual que 3? Es decir, un número real que al mismo tiempo sea menor que 0 y sea mayor o igual que 3. Entonces, esto es una contradicción, por lo cual esto es erróneo, está mal, esto está mal. Y todos estos que hemos colocado también están mal, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es erróneo y no debería cometerse ese tipo de errores, ¿listo? Precisamente para eso está ese video que les he mostrado. Repitan las veces que gusten ese video hasta que logren entender, pero ahí estamos explicando claramente, ¿no es cierto?, cómo se tiene que escribir todos estos intervalos, ¿listo?
Bueno, básicamente eso es lo más importante de lo que son los intervalos, ¿listo? En total son 9 tipos de intervalos, ¿listo? En total son 9 tipos de intervalos que en ese video estamos explicando y sería bueno que ustedes lo vean, lo revisen y si tienen alguna pregunta me pueden ustedes preguntar, ¿listo? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Hora 5:45 de la tarde. Hora 5:45 de la tarde. Ese compañero, por favor, eliminó. Inge, yo le quería preguntar, estaba un poco mal mis auriculares. Entonces, de la próxima semana las clases ya serían un poco más normales en cuestión a dudas y demás, ¿no? Sí, así es. Para la siguiente clase tienen que estudiar todo este tema 1. ¿Listo? Todo el capítulo 1 tienen que terminar. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no es cierto? Ya les he dicho, hay 9 tipos de intervalos, todos tienen la misma lógica y sería bueno que ustedes estudien esa parte. Una vez que hemos terminado el tema de desigualdades, tenemos que entrar a lo que son las operaciones. ¿Listo? Tenemos que entrar a todo lo que son operaciones. Eso está en el texto también, está con video y con todo eso. Entonces, números reales, ahí está la propiedad que hace rato habíamos dicho, ¿no ve? Si cambiamos el orden de los miembros, entonces cambia el signo de la desigualdad. Ahí estamos explicando y demás. Bueno, ahí están los 9 tipos de intervalos, con toda su graficación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que nos tocaría ver un poquito es operaciones con intervalos. De todas las operaciones, 3 son las que son más utilizadas. La primera es la unión de intervalos, la intersección de intervalos y por último sería la resta de intervalos. ¿Listo? Vamos a explicar en qué consiste. ¿De acuerdo? Vamos a explicar en qué consiste. Bien, entonces vamos a colocar aquí operaciones con intervalos. Operaciones con intervalos. La primera operación se denomina unión. Esta unión, estimado estudiante, se simboliza a través de una U. Y la unión lo que nos dice es, la unión de 2 intervalos da como resultado otro intervalo, formado por elementos del primer intervalo más los elementos del segundo intervalo. ¿Listo? Número 2, hablamos de la intersección. Intersección. ¿Listo? La intersección. La intersección se simboliza con una U volcada. La intersección de 2 intervalos también da como resultado otro intervalo. Pero este otro intervalo está formado solamente por elementos comunes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir común? Común quiere decir que pertenece a los 2 intervalos. ¿Listo? Que pertenece a los 2 intervalos. A ver, ¿qué de común hay entre... Digamos que entre 2 personas que están enamorando, podríamos decir, ¿ya? Para que funcione la relación de pareja, tendría que haber pues algo en común, ¿no es cierto? Lo más común de la mayor parte son los hijos, ¿no? Es algo en común. Pero también seguramente tendrá que haber algunas otras cosas. Por ejemplo, al hombre le gusta el fútbol, a la chica de alguna forma también debería gustarle el fútbol. Entonces eso es una actividad en común. ¿Ya? Entonces común quiere decir que pertenece a los 2, ¿de acuerdo? Número 3, vamos a colocar la resta. La resta se simboliza con el menos del álgebra. ¿Listo? La resta de un intervalo A
menos otro intervalo B da como resultado otro intervalo, formado por elementos que pertenecen al intervalo A, pero no al intervalo B. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí ejemplos. ¿Listo? Vamos a colocar ejemplos. Y aquí vamos a colocar número 1. Supóngase, estimado estudiante, X menor que 3 pondremos, y esto que sea mayores que 1. Aquí vamos a colocar unión X, podríamos colocar menores o iguales que 5, y este podría colocar mayor o igual que 2. ¿Listo? Quiero encontrar el resultado de la unión de esos dos intervalos. Para que podamos encontrar el resultado de la unión de esos dos intervalos, ¿listo? Vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a dibujar, ¿no es cierto?, una recta real. El concepto de recta real está en el texto de la materia, ¿listo? Y aquí podríamos colocar, por ejemplo, aquí podríamos colocar el 0 vamos a colocar ahí. Aquí puedo colocar el 1. Ya, entonces aquí voy a colocar el 0. Aquí voy a colocar el 1. Ahí voy a colocar el 2. Aquí voy a colocar el 3, el 4. Voy a colocar el 5, el 6. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice, X menores que 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Abierto en 3. Y mayores que 1. Mayores que 1. Cerrado. O abierto también en 1. ¿Listo? Ahora vamos a dibujar el intervalo en cuestión. De 1 a 3. Sí. Dice menores que 3 y mayores que 1. Entonces, menores que 3 y mayores que 1. Ninguno de los extremos se incluye. En ambos es abierto. ¿No ve? Ya. Ahora pasamos a este otro. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este otro. Dice menor o igual que 5. Ahí vamos a colocar menor o igual que 5. Y mayor o igual que 2. Entonces ahí colocamos mayor o igual que 2. Y vamos a dibujar, en este caso, vamos a dibujar el intervalo. Bien, entonces, ya está. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, ¿qué dice el concepto de unión? ¿Qué nos dice el concepto de unión? El concepto de unión nos dice, la unión de dos intervalos da como resultado otro intervalo, formado por elementos que pertenecen al primer intervalo, más los elementos que pertenecen al segundo intervalo. ¿Listo? Esto es similar a unir unos dos mangos de escoba. Es muy parecido a eso. Vamos a suponer que este es el mango de una escoba y este es el mango de otra escoba. ¿Ve? Entonces, si queremos unir sencillamente, el resultado de la unión será desde este extremo que está aquí hasta este otro extremo. ¿Cierto? Hasta este otro extremo. Y lo único que tendríamos que hacer es decir que el intervalo es desde acá. Pues vamos a hacer desde aquí. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta o la resultante va desde el 1 hasta el 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es abierto? Porque en este extremo es abierto. ¿Por qué en este extremo es cerrado? Porque este intervalo que está acá es cerrado, por ese motivo. Entonces, la respuesta de esto sería X, ¿no es cierto? X resulta ser, vamos a colocar aquí, menor o igual que 5 y mayores que 1. ¿De acuerdo? Este mismo intervalo se puede escribir de otra forma. Este mismo intervalo se puede escribir de la siguiente forma. Cuando tengamos abierto, vamos a colocar corchetes,
pero en este sentido. Eso quiere decir abierto, ¿listo? Abierto en 1 y el otro sería cerrado en 5. ¿De acuerdo? Cerrado en 5. Entonces, este intervalo es equivalente o se puede escribir de esta forma. ¿De acuerdo? Se puede escribir de esa forma. Ahora, ¿qué sería o cómo sería si esto fuera, en este caso, si esto fuera, vamos a decir, si esto fuera intersección? ¿Listo? Vamos a colocar aquí, número 2. Queremos encontrar la respuesta. Vamos a decir x menores que 3 y esto sería mayores que 1. ¿Listo? Intersección y esto es x menor o igual que 5 y esto es mayor o igual que 2. Queremos encontrar esa intersección. ¿Listo? Para encontrar esa intersección nuevamente debemos dibujar la recta real. ¿Listo? Vamos a dibujar una recta real. Y vamos a colocar los correspondientes números que están acá. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, el 0. Entonces aquí colocamos el 0. Aquí vamos a colocar el 1. Aquí vamos a colocar el número 2. Vamos a colocar el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora dice, menores que 3 y mayores que 1. ¿Lo ve? Es el primer intervalo. Entonces, vamos a proceder a dibujar este intervalo. Listo. Ahora dice el otro, menor o igual que 5, mayor o igual que 2. Entonces, para eso vamos a decir menor o igual que 5, menor o igual que 5, y es mayor o igual que 2. Ambos extremos son cerrados. Ambos extremos cerrados. Entonces, el dibujo sería este. Listo. Ahora, ¿qué estamos buscando? Lo que estamos buscando es la intersección. ¿Listo? Estamos buscando la intersección. La intersección, lo que les había dicho, está formado por elementos comunes. ¿Qué quiere decir común? Común quiere decir que pertenece a los dos intervalos. El número 2, por ejemplo. El número 2 pertenece al intervalo que está abajo, pero también al de arriba. ¿Por qué? Porque fíjese que en el intervalo que está arriba se incluye el elemento 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número 2 es elemento común. Como es elemento común, vamos a colocar aquí cerrado. ¿Listo? Ahora pasemos a esta parte. El 3. El 3 no pertenece al de abajo, pero sí pertenece al de arriba. Por tanto, no es elemento común. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos que colocar abierto. ¿Listo? Y después procedemos a dibujar el intervalo. Listo. Esa es la respuesta, estimado estudiante. Ahora lo único que falta es escribir. Entonces vamos a escribir. ¿Cómo escribimos este intervalo? Sería x menor que 3 y vamos a colocar mayor o igual que 2. Mayor o igual que 2. Entonces fíjese, menor o igual que 3, menor que 3 y mayor o igual que 2. ¿Cuál es la otra forma de escribir este intervalo? ¿Cómo puedo escribir? Sería cerrado en 2, punto y coma, y abierto en 3. Esa es la otra forma de poder escribir. Si gustan, pueden escribir de esta forma, o si quieren, pueden escribir de esta forma. Es lo mismo. ¿Listo? Es el mismo intervalo. Pasemos. Sí. Me está haciendo dudar. Yo pensaba que cuando era abierto era solo paréntesis. Algunos libros manejan paréntesis, ¿ya? Pero, ¿por qué han colocado el paréntesis? Porque es mucho más fácil de poder escribir. Cuando uno está haciendo un texto, cuando uno está escribiendo un texto,
es mucho más fácil escribir el paréntesis, es decir, en algunos libros este mismo intervalo se expresa de esta manera. ¿Listo? Se escribe así, 1, punto y coma, 5. ¿Pero por qué se escribe de esta manera? Porque este paréntesis es mucho más fácil que escribir esto. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a manejar, al menos en este curso, van a ser corchetes, para no estar confundiendo con estos paréntesis y demás. ¿Listo? Si ustedes se fijan en el texto, todo hemos hecho con corchetes. Bueno, aquí está con los tradicionales, pero hemos manejado corchetes. Bueno, esas son las inecuaciones. ¿Listo? Insistimos, los corchetes, ¿no es cierto? Dado que no estamos, ustedes no van a dar el examen en computadora. Nadie da en computadora, ¿no es cierto? O sea, me refiero, nadie escribe. Entonces, no tiene sentido estar utilizando los paréntesis. ¿De acuerdo? No tendría mucho sentido. De todas maneras, todo lo que les estoy explicando está explicado en esta parte. Es opcional esa forma de escritura de intervalo. Aquí está, ¿no? En esta parte, si se fijan, este intervalo se puede escribir de esta forma. Por eso hemos colocado escritura. Entonces podemos escribir de esta forma como también de esta. Es lo mismo. Y el gráfico asociado, es decir, el gráfico de ese intervalo, es lo que estamos observando ahí. Lo mismo pasa aquí. ¿No es cierto? Con puro corchetes. Tampoco no es difícil, o sea, no es complicado, no es nada del otro mundo. ¿No es cierto? Cuando es abierto, el corchete hacia el otro lado. Y cuando es cerrado, claramente escribimos el corchete hacia adentro, nada más. ¿Listo? De todas maneras, les damos a elegir a todos ustedes la forma de escritura de un intervalo. Si gustan, pueden escribir así, o si quieren, pueden escribir así. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo sería la resta? Número 3. Vamos a colocar aquí número 3. Voy a colocar número 3. Ya, número 3, ya, entonces. Vamos a borrarlo un poquito. Número 3. El número 3, vamos a decir la resta. ¿Cómo sería la resta? X es menores que 3, y esto es mayores que 1. Si queremos restar el intervalo que dice X menor o igual que 5 y mayor o igual que 2. Mayor o igual que 2. Queremos hacer esa resta. Para restar de la misma forma, primeramente vamos a proceder a graficar. ¿Listo? Primero vamos a proceder a graficar. Entonces voy a dibujar la recta real. ¿Listo? Y evidentemente vamos a colocar aquí, voy a colocar el 0, voy a colocar el 1, entonces aquí vamos a colocar el 0, aquí voy a colocar el 1, voy a colocar el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el 6. ¿Listo? Dice X menores que 3 y mayores que 1. ¿De acuerdo? Y en este caso dibujamos el intervalo. Ya está. Ahora vamos a graficar el otro intervalo. Dice menor o igual que 5
menor o igual que 5 y mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? Y vamos a proceder a dibujar el intervalo. Bueno, en fin. Ahora dice, la resta de un intervalo A menos otro intervalo B da como resultado otro intervalo formado por elementos que pertenecen al intervalo A, pero no al intervalo B. ¿Listo? O sea, elementos que pertenecen al intervalo que está aquí abajo, pero no al de arriba. ¿Cuáles serían los elementos que pertenecen al de abajo, pero no al de arriba? La pregunta es, ¿cuáles serían los elementos que pertenecen al de abajo, pero no al de arriba? Debe pertenecer al de abajo, pero no al de arriba. Ojalá que todos se den cuenta, ojalá. Tendría que ser abierto. Ya, tendría que ser abierto aquí y aquí también abierto. Enseguida vamos a proceder a explicar. ¿Listo? Entonces vamos a decir, aquí sería abierto y aquí también sería abierto. ¿Listo? Y el intervalo en cuestión sería el que vamos a dibujar ahorita. Esa sería la respuesta. Ahora, seguramente que lo más probable están diciendo no entendido. Repito el concepto. La resta de un intervalo A, el de abajo, menos otro intervalo B, que es el de arriba, da como resultado otro intervalo formado por elementos que pertenecen al de abajo, pero no al de arriba. ¿Cuáles serían los elementos que pertenecen al de abajo, pero no al de arriba? Sería toda esta parte. Pertenece al de abajo, pero no al de arriba. Y el número 2, ¿por qué no está incluido? Porque el 2 le pertenece al de arriba. ¿Listo? Repito, la respuesta de la resta es elementos que pertenezcan al de abajo, pero no al de arriba. Si yo colocara cerrado esto, me estaría equivocando. ¿Por qué? Porque el 2 pertenece al de arriba. Aquí tienen que estar solamente elementos que pertenecen al de abajo, pero no al de arriba. Para aquellos compañeros que no entienden siempre, vamos a suponer que lo que está aquí abajo es una línea trazada por un marcador. Y el de arriba, este de arriba, vamos a suponer que es una almohadilla. ¿Listo? Vamos a suponer que es una especie de almohadilla. ¿De acuerdo? Esta almohadilla baja y borra. ¿Listo? Toda esta almohadilla que está viendo, baja y borra. ¿Qué me ha quedado después del borre? ¿Qué es lo que ha quedado? Fíjese que esta almohadilla va a borrar al elemento 2. Toda esta parte que está aquí también va a ser borrada, ¿no es cierto? En realidad se va a borrar desde el 2 hacia la derecha. Todo eso se va a borrar. ¿Qué nos ha quedado después del borre? Lo que nos ha quedado es abierto en 1 y abierto en 2 y el intervalo comprendido entre esos números. En resumen, la respuesta aquí, ¿cuál va a ser? La respuesta va a ser X menores que 2 y esto sería mayores que 1. Que también puedo expresar de la siguiente manera, abierto en 1 y abierto en 2. Listo, ya está. ¿Listo? Nada más, eso sería con respecto a operaciones con intervalos. Evidentemente sobre esto se pueden hacer algunas preguntas adicionales, ¿no es cierto?, que permita en este caso ver si el estudiante realmente ha estudiado o no, ¿de acuerdo? En fin, pero eso yo les voy a dejar para que ustedes un poquito lo descubran. Todo eso está, como les había dicho en los videos, está escrito de la mejor manera posible y lo único que faltaría, pues, de parte de ustedes es que estudien y vean los videos. Todas las dudas que tengan me van a plantear la próxima clase, ¿listo? La próxima clase. Sí. ¿Me ha gustado otra vez la pantalla del otro? Ahí está. Básicamente ahí dijo que menor, ¿cómo era? ¿Me puedo explicar bien? No entendí de esa parte menor, que no sé qué. Por eso. Esto quiere decir
Primero se lee esta parte. X menor que 2 y mayor que 1. No, eso quiere decir que pertenecen al trabajo menos al... Y como me dijo que un Eso borrador va... eso está en el concepto, ¿ya? Está en el concepto. Es decir, que ustedes lo tienen escrito en el texto, está aquí. Resta de dos intervalos. La resta de un intervalo A menos otro intervalo B da como resultado otro intervalo formado por elementos que pertenecen al intervalo A, pero no al intervalo B. Repito, la resta de un intervalo A menos otro intervalo B da como resultado otro intervalo formado por elementos que pertenecen al intervalo A, pero no al intervalo B. Eso es lo que hemos aplicado. Fíjese, la resta de un intervalo A. ¿Quién es el intervalo A? Este. ¿No ve? Este es el intervalo A. ¿Y cómo es su gráfico? Ese sería el de abajo. Es el intervalo que está aquí, hemos graficado aquí abajo. ¿Listo? Menos el intervalo B. El intervalo B se ha graficado arriba. ¿Listo? ¿Qué dice el concepto? La resta de un intervalo A, que sería el intervalo que está abajo, menos otro intervalo B, es el intervalo que está arriba. Da como resultado, dice, otro intervalo formado por elementos que pertenecen al intervalo A, es decir, el de abajo, pero no al intervalo B, que en este caso sería el de arriba. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían los elementos que pertenecen al intervalo A mayúscula, que en este caso es el de abajo, menos, o mejor dicho, pero no al intervalo B? ¿Cuál es el intervalo B? Es el intervalo que está dibujado arriba. ¿Cuál sería? Sería, pues, desde el 1 sin incluir hasta el 2 sin incluir. ¿No ve? Entonces, todo esto sería el conjunto solución. ¿Y cómo expresamos esto? Expresamos de esta forma. X menor que 2 y mayor que 1, que se puede escribir de esta forma. ¿De acuerdo? Eso sería. Eso sería. Ahora, si ustedes gustan, pueden hacer al revés. A ver, por favor, compañero estudiante, en este momento resuelva, en especial el compañero que me está preguntando, hagan, por favor, ¿cómo sería si yo les pregunto X es menor o igual que el 5 y esto es mayor o igual que el 2? Menos, vamos a decir, X menor que 3 y mayor que 1. En este O sea, momento, por favor, hagan. La respuesta sería 3 abierto, 5 cerrado.
¿Cómo hago envío foto? 3 cerrado, 5 cerrado. Abierto en 3 y en 5 cerrado. Bien, espero que hayan hecho. Vamos a suponer que todos han resuelto. Lo primero que tenemos que hacer siempre es graficar, ¿listo? Siempre el primer paso para hacer operaciones con intervalos es graficar. Si en alguna oportunidad yo les preguntara en el examen y no está el gráfico, está directo la respuesta, ¿eso qué significa? Significa que el estudiante ha copiado, ¿no ve? Esas excusas como, por ejemplo, pero es fácil, mentalmente se puede hacer, o, ¿no ve? A ver, pero por lógica, pues, ingeniero, es fácil. Por lógica se hace. Ese tipo de excusas no vamos a permitir. Eso les había dicho la clase pasada, ¿no es cierto? En fin. Bueno, vamos a proceder a graficar. Entonces vamos a colocar aquí el 0. Aquí vamos a colocar el 1, el 2. Si se da cuenta, en todos los ejercicios siempre mostramos el procedimiento, ¿no es cierto? En ningún momento les he dicho o nunca les voy a decir, ¿no es cierto? La respuesta es esto, estimados estudiantes. Pero ¿cómo ha sacado? Por lógica, pues, o decirles, he sacado por experiencia. ¿No ves? Esa es la otra excusa. Tantos años de dictar esta materia por experiencia. Nunca van a escucharme a mí expresarme de esa forma. Entonces, lo mismo quiero en los exámenes. ¿Listo? Que ustedes me devuelvan lo mismo. Nada de decirme, no ve, por lógica o, pero es fácil, ¿no ve? Fácil es, no, aquí no hay cuestiones. Ustedes me tienen que indicar exactamente qué cosa han hecho, no sé, todo, etcétera, etcétera. ¿Listo? En fin, 4, número 5 y este sería número 6. Bueno, dice menor o igual que 5. Vamos a dibujar menor o igual que 5. Y este es mayor o igual que 2. ¿Listo? Mayor o igual que 2. Y después hacemos el dibujo del intervalo. ¿Ya? Entonces lo vamos a dibujar. Ahí está. ¿Listo? Ahora me toca dibujar, dice, menor que 3. Menor que 3. En este caso sería abierto en 3. Menor que 3. Menor que 3. Ya, entonces menor que 3. Y dice mayores que 1. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar ese otro intervalo. Este intervalo más. Ya está. Ahora aplicamos el concepto. Vamos a aplicar ahora el concepto. ¿Listo? Concepto que dice, la resta de un intervalo A
en este caso el de abajo, menos otro intervalo B, en este caso el de arriba. Da como resultado otro intervalo formado por elementos que pertenecen al de abajo, pero no al de arriba. ¿Cuáles serían elementos que pertenecen al de abajo, pero no al de arriba? Ojalá que todos ustedes me digan, ¿no es cierto? Me digan en este caso de qué sería. 3. Vamos a cambiar de herramienta. Entonces sería, en este caso, que sería desde el 5 incluido, ¿no es cierto?, hasta el 3 incluido. ¿Listo? Hasta el 3 incluido. Ahora vamos a dibujar el intervalo. El intervalo es este. ¿Ya? En fin. Ahora, seguramente que hay más de uno que dice, no entiendo. Vamos a imaginar que el de abajo es una línea trazada por un marcador. ¿Listo? Y el de arriba es una almohadilla. Pero esta almohadilla en este extremo había tenido un hueco. Es decir, que es una almohadilla donde en su extremo hay una especie de hueco. Ya es un error de fábrica, se han equivocado y algo ha pasado, pero en el extremo tiene un hueco. Cuando esta almohadilla baja y borra, toda esta parte que está aquí va a borrar. O sea, todo esto que está aquí va a borrar. Ya, todo esto lo va a borrar. Todo esto. ¿Ya? Pero al 3 no va a borrar. ¿Por qué? Porque ya le he dicho que esta almohadilla tiene hueco. Entonces el 3 no se va a borrar. Toda esta parte que está aquí se queda sin ser borrado. Toda esta parte que se ha quedado sin borrarse forma parte del conjunto solución, forma parte de la respuesta. El 3 también forma parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque ya le he dicho que el 3 no logra ser borrado. ¿Listo? Espero que me haya entendido, estimado estudiante. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? La respuesta sería x menor o igual que 5 y sería mayor o igual que 3. También hemos dicho que esto podemos escribir como cerrado en 3, punto y coma, cerrado en 5. Cualquiera de estas dos formas de escribir es la misma. ¿De acuerdo? Y eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta de todo esto. A la primera, generalmente nunca vamos a entender. Esto necesita ejercitarse. Hay que ejercitar 1, 2, 3 veces. Por ejemplo, yo le he dicho, los videos que he colocado, que está en el Classroom, tiene que repetir la cantidad de veces que le permita entender y que le permita resolver de manera autónoma. Repita la cantidad de veces que tenga que repetir. Si tiene que repetir 2, 3, 4 veces, ni modo, pues hágalo. Pero la idea es que al terminar todo esto, todos ustedes puedan resolver de manera fluida y sin problemas todo esto. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de cerrar la clase de hoy día? ¿Alguna pregunta? Hola, Inge, el código no lo tengo yo todavía. ¿Será que me puede pasar, por favor? Ya, le vamos a colocar el código, ¿ya? Pero insistimos, a ver, cuidado que sean de otros grupos, les estoy avisando. Cuidado que sean del grupo C o del grupo, en este caso B, y están colocándose. No tiene que hacer eso. Cada persona tiene que estar en el grupo que corresponda. ¿De acuerdo? Si vamos a descubrir a alguien que está figurando en todos los grupos o más de un grupo, les vamos a colocar 0, les vamos a aplazar. Entonces, no haga esas cosas. ¿Para qué arriesgarse? No ve, nadie le ha obligado a entrar a este grupo. Ustedes han elegido, ¿no es cierto?, porque han querido, ¿no es cierto? Entonces, pues, no esté, pues, cometiendo ese error de estar colocándose en un grupo, en otro grupo. ¿Por qué? Porque vamos a entender que ustedes están queriendo hacer trampa. Si no han podido en uno, quieren poder en el otro. Si no han podido en ese, en el otro. Eso está prohibido, ¿ya? No haga eso, no cometa esos errores, ¿ya? Enseguida voy a publicar por WhatsApp. ¿Alguna otra consulta? Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Inge, eso
ese de los intervalos, para la siguiente clase ya tenemos que estudiar todo eso. Sí, todo el tema 1, incluido las inecuaciones. O sea, para la siguiente clase tienen que estudiar todo esto. ¿Listo? Todo, absolutamente. Solamente preguntas. Voy a resolver algunas preguntas que ustedes tengan, algunas cuestiones, y con eso estaría terminado este tema. Vamos a entrar al siguiente tema que corresponde a funciones. ¿Listo? Entonces, tienen videos, tienen texto y demás. Lo único que les faltaría es que ustedes le pongan ganas y procedan a estudiar. Solamente las dudas vamos a resolver la siguiente clase, ¿ya? Lo que ustedes gusten. No he podido tal cosa o este ejercicio, y lo que ustedes gusten, los ejercicios que quieran. Porque avanzar de manera tradicional con este sistema, no ve, está comprobado de que no funciona, no da, no funciona, no da, sencillamente. Esto, en lo que nos vamos a conectar es para dudas, ¿de acuerdo? Entonces, como es para dudas, vamos a comenzar nuestra clase 4:30, 5:30 hasta las 6. Hoy día nos hemos sobrepasado, estamos 18:26. ¿Listo? No vamos a conectarnos más de 90 minutos. Queremos evitar esos errores, ¿no es cierto?, de que algunos estudiantes dejan el celular o la computadora ahí prendida, ¿no es cierto?, y el docente está hablando ahí, ¿no ve? Y nadie atiende, es decir, todos se dedican a hacer otras actividades. ¿Por qué? Porque sencillamente el sistema virtual es bastante agotador, agota bastante estar viendo el celular todo el tiempo. Entonces, por eso es de que vamos a proceder de esa manera. La siguiente clase, entonces, 4:30, les voy a mandar el enlace Meet, y ese enlace es para que ustedes me pregunten las dudas. ¿No ve que no he podido este ejercicio? ¿Cómo se hace esta inecuación? ¿Cómo se hace esta otra? Y demás. Entonces, voy a tratar de explicar lo mejor que pueda las dudas que tengan. ¿Listo? Si no hubiera más preguntas, eso sería todo por hoy, ¿no es cierto? A menos de que tengan alguna pregunta más, alguna consulta. Ninguna, ¿no ve? Ingeniero, una preguntita. Sí. Dime. ¿Me podría volver a repetir X igual que igual que 5, no es algo así? ¿Cuál hay que repetir? Repítame. Ese de X, ¿Esto? ese que está, ajá. Bueno, a ver, le vuelvo a repetir. Cuando tengamos un intervalo, en este caso que sea menor o igual que 5 y mayor o igual que 2. Primero siempre se lee esto, esta parte. Solo concéntrese en eso. El primer paso es concentrarse solo en esto. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál sería la lectura? X es menor o igual que 5. ¿No ve? Menor o igual que 5. ¿De acuerdo? Para eso, nunca se olvide que este signo es menor y este signo que está aquí es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Este signo, cuando es así, lo que tiene que hacer es utilizar la mano izquierda. Si coloca sobre la hoja, ¿no es cierto?, los dedos forman este símbolo. La mano izquierda forma este símbolo. En los videos que hemos hecho en de la clase presencial, estamos explicando, ¿listo? Esto es menor. Y cuando coloca la mano derecha sobre un plano, el signo que se forma es mayor, ¿listo? Entonces, esto es mayor y este de acá es menor. Entonces, ¿cómo leemos esta parte? ¿Cómo se lee? X menor o igual que 5. Y ahora copiamos esta segunda parte, ¿listo? Vamos a copiar esta segunda parte, eso hemos dicho. Vamos a copiar esta segunda parte. O sea, esto lo vamos a copiar aparte. ¿Cómo sería? Sería así. 2 es menor o igual que X. Pero hay una propiedad de los intervalos que dice, o en este caso de las desigualdades que dice. Si tenemos una desigualdad, si cambiamos el orden de los miembros, entonces cambia el signo de la desigualdad.
¿Cómo leemos esto? X mayor o igual que 2. Ese mayor o igual que 2 se complementa aquí. Y mayor o igual que 2. Igual que 2. Entonces, ¿cuál sería la lectura completa de esto? X es menor o igual que 5 y mayor o igual que 2. Es la manera de leer. Tal vez a la primera no me entienda. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder entender? Primero vea los videos que le he mostrado, repita varias veces y después ejercite. Cada uno de ustedes puede colocarse un intervalo, ¿no es cierto?, el que ustedes gusten. Pueden colocar aquí 3, aquí podrían colocar, digamos, -2. Y ustedes mismos lean. ¿Cuál es la lectura de esto? X es menor que 3 y mayor que -2. ¿Listo? La clave es que ustedes pongan de su parte. Matemáticas jamás se ha entendido a la primera, nunca. Por eso alguien ha inventado y ha dicho, la práctica hace al maestro. Seguramente ha sido un tipo que enseñaba matemáticas o alguien que quería estudiar matemáticas. La única forma de poder entender esto es hacer muchas veces. No hay otra. A la primera nadie entiende, pero cuando ustedes ponen de su parte y cada día ejercitan, van a ver que la siguiente clase va a ser muy fácil. Esa es la única clave. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Qué pregunta más? Bueno, no hay más preguntas, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Gracias. Hasta luego.